Infundios, don ánimo de lucro, el filete, hoy en el mundo de las letras del abecedario, pero de las letras combinadas, de las letras que al combinarlas producen magias que detonan pensamientos, sueños, etcétera, 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 y fundamentalmente que generan eso que llamamos cultura, que es algo así como la perfección de la especie, le podrían decir. Hoy acá el caballero va a hablarnos de un tal Neil, que no es ninguno de esos cantantes de otra época gringa, sino que es un escritor. Cuéntenos, don Ánimo. Neil Thompson lo conocí, discípulo de McLuhan, o compañero de McLuhan, no sé. Lo conocí a través de Marta Peirano, que lo menciona en una buena parrafada por una serie de cosas que él describe posteriormente, las encontré en el libro. Es un libro excepcional, que nos habla de la televisión. El libro se llama Divertirse hasta morir, y plantea primeramente una tesis, que es una discusión de él, en la que nos acerca o nos aleja de Orwell y de Huxley, lo hace como una especie de paralelo entre ellos, y sobre la vigencia de ambos o de uno de los dos, o para quién o para qué es vigente, para qué son vigentes cada uno. Eso por un lado. Por otro, hace una descripción maravillosa de las varias etapas por las que ha pasado Occidente a partir de la tradición oral, sobre la cual me acuerdo de una cita que hace de Marx en la ideología alemana, que Marx dice: a escribir otra vez una Ilíada o una Odisea en un momento en que ya existe en la imprenta, no es necesario. Y el tipo es de una agudeza muy especial. Entonces divide la historia en la época de la imprenta, la ideología de la imprenta, sobre todo la historia de los Estados Unidos, y la ideología o la epistemología de la televisión. Entonces plantea que la imprenta, por ejemplo, fue la que generó todas las grandes revoluciones desde la Revolución Francesa pues para adelante, fue la que motivó las revoluciones, y que es el texto. Entonces la palabra escrita ha tenido, o sea, tuvo una importancia decisiva, por ejemplo en los Estados Unidos. Resulta que los Estados Unidos, cuando recibió esa inmigración calvinista y luterana, etcétera, esa gente tenía mucho interés en la Biblia, en la lectura de la Biblia. Entonces se preocuparon bastante por alfabetizar a todos los colonos. Entonces Estados Unidos se convirtió en un país cuyos colonos fueron aún más alfabetizados que los mismos ingleses en ese momento, y llegaron a un manejo de la lectura tan importante que pues se volvieron lectores, y el texto comenzó a tener, no solo para ellos, sino para los predicadores, una importancia decisiva. Entonces habla, por ejemplo, de Thomas Paine, el sentido común y la edad de la razón, etc., que tuvo bestsellers equivalentes a ventas de 14 millones en 1985, hoy serían como 40 millones de libros en un bestseller como Sentido Común. Corrijo, 1895, don Ánimo. Dijo 1985. No, 18 porque el tipo escribió el libro en 1985. Por eso. Entonces, por eso digo que en ese momento un bestseller, no, eso lo escribió en 1760 y pucho. Fue un bestseller en esa época, pero ya en 1985 que escribe, decía que equivaldría a 14 millones. Hoy día equivaldría a 24 más millones de ventas, ¿no? Ese libro, ese librito. Bueno, plantea esa preponderancia del texto, y luego pasa a la preponderancia de la imagen, y hace unas consideraciones. Dice que el telégrafo y el daguerrotipo se tiraron la imprenta, y se tiraron un montón de cosas, se tiraron el contexto, y empezaron a pasar las cosas, a trasladarlas hacia un pseudo contexto. Claro, porque generaron un primer plano, que es el rollo de la noticia. Un falso primer plano. Un falso primer plano, un flash
que irrumpe como si fuera un primer plano y corta la narración. Bueno, Corta- entonces cae, por ejemplo, en las consideraciones de un personaje tan serio como Lewis Mumford, del cual hemos leído algunas cosas, que Lewis Mumford dice que con la invención del reloj, no solamente se cagaron, los relojeros se cagaron o sea, comenzaron a ponerle horario a todo, sino que se tiraron en el tiempo y fragmentaron el tiempo, y al fragmentar el tiempo cambiaron un montón de cosas de una manera absolutamente revolucionaria. También hace referencia más adelante a la invención de las gafas en el siglo XII, que dice que la invención de las gafas, no Lewis Mumford, sino este tipo, el autor, que la invención de las gafas no solamente tuvo consecuencias en la visión, sino que tuvo consecuencias en el acercamiento que la gente comenzó a tener de otras cosas hacia el mundo invisible que les rodeaba. La gente vivía muy de lo aparentemente objetivo, el entorno objetivo, pero con las gafas se comenzó a dar cuenta que había muchas cosas que no se veían claramente. Y las consecuencias de las gafas son gigantescas también. Entonces cae en el mundo de la televisión posteriormente, y ahí empieza a ver cuál es el papel de la televisión. Y es increíble, interesantísimo todo el proceso de la televisión. Dice cómo la televisión cambió el mundo de los gringos, que era el texto, que era la razón, que era la discusión, que era toda la cuestión razonable, por el mundo de la apariencia, de la emoción, del sentimiento. O sea, pasó al refrán aquel de que ver es creer. Pasó de la razón a la emoción, al impulso. Pasó del oído al ojo, etc. Y hace toda una serie de lucubraciones y empieza a describir hasta llegar a los políticos actuales y a las campañas políticas, pues de 1985 hasta Reagan y todos esos cabrones, a describir cuál es el papel de la televisión. Si la televisión usted la pone a ser seria, falla. La televisión nunca será seria. No puede ser seria, porque si es seria no es televisión. La televisión es solo para divertir. Y empieza a desarrollar su teoría. Recomiendo ese libro, lo recomiendo plenamente. Hasta aquí Infundios, con don ánimo de lucro, sus recomendaciones y el filete.